Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a la doctora Inés Morén, destacada médica clínica internista, con quien estábamos conversando de que ahora viene la semana de las vacunas. Y entonces, a mí me parece importante recordar algunos hechos que son trascendentes. Primero, las vacunas, junto al agua potable, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, son las herramientas que más han permitido disminuir las enfermedades y la mortalidad por las mismas. Entonces sepamos que las vacunas son herramientas fundamentales como el agua potable para disminuir las enfermedades. Inés, cuando viene esta semana de las vacunas, hay veces que hay cosas que me parecen importantes recordar. ¿Vos te acordás de la viruela? No, no tuve experiencia con viruela. Bueno, Paul Werley, que fue mi jefe cuando estuve en Estados Unidos, trabajó mucho en la erradicación de la viruela. Se daba una vacuna que era intradérmica y en el año 79 se pudo erradicar la viruela y hoy realmente, mirá todos los años que han pasado y no la tenemos. ¿Qué pasa con otras enfermedades? Bueno, esta 17 semana de la vacunación que hace 17 años se celebra en las Américas, realmente nosotros en Latinoamérica tenemos uno de los mejores calendarios de vacunación y tenemos enfermedades que en el mundo persisten pero que prácticamente están erradicadas en Latinoamérica. Es tan importante que, por ejemplo, cuando vienen personas de otros países, como por ejemplo de Europa o de Asia, que no recibieron el esquema completo de vacunación, traen enfermedades que acá están erradicadas como el sarampión. Con lo cual, adherir al esquema de vacunación, adherir a los niños al esquema de vacunación, los adultos vacunarnos según los esquemas, ha demostrado hábitos saludables y prevención y sobre todo disminuir la tasa de internación y mortalidad con enfermedades tan comunes como la gripe y la neumonía, que en esta época, en el invierno, es más común que suelen aparecer. Hay un hecho que vos mencionaste al pasar, pero que a mí me ha realmente preocupado, es que en Estados Unidos se han registrado casos de sarampión como nunca se habían registrado. Y por ejemplo, se ha detectado en Brooklyn una población de judíos muy ortodoxos que estaban en contra de las vacunas. Y ha habido más de 100 casos de sarampión. Y lo que tenemos que tener presente es que el sarampión era una enfermedad, y que yo hice pediatría, la recuerdo, que 1 de cada 1000 tenía encefalitis, que era una enfermedad que producía una erupción, pero producía muchas veces neumonías, y que realmente el gobierno de Estados Unidos ha puesto obligatorio que todos los que van al colegio tienen que tener el calendario de la vacunación. Muchas veces nos preguntan, ¿y qué pasa en nuestro país y qué hacemos? Bueno, nuestro país tiene uno de los mejores calendarios del mundo de vacunación. Los niños tienen las dosis de vacuna triple viral de sarampión y la realidad es que ahora ha habido una campaña desde el año pasado de vacunación a todas las personas que nacieron a partir del año 1965 para darse una dosis de refuerzo para mejorar aún más la inmunidad, ante esta epidemia que se está viendo incluso en Europa, ¿no? Sí. Otra de las enfermedades que nosotros hemos vivido y que nos ha preocupado ha sido la hepatitis A en los niños. No sé si tú te acuerdas, pero yo que estuve muy vinculado al Hospital Garrahan y al Posadas, nosotros teníamos chicos que realmente hacían hepatitis A y teníamos casos de trasplante hepático. Era la primera causa en Argentina de trasplante hepático, la hepatitis A, doctor. Sí, y con el doctor Ginés González, nunca me voy a olvidar que estábamos viendo cómo instrumentar una vacunación en los niños que previniera la hepatitis A. Y en el 2003. 2003 se puso la vacuna al año de edad. Obligatoria, la dosis obligatoria del calendario. Al año de edad.
¿Qué pasó después que se empezó a vacunar a los chicos con hepatitis A? Bueno, Argentina es el modelo internacional de demostrar cómo el dinero que se gastaba en trasplantes era muy superior al dinero que se gasta en vacunación para hepatitis A. Argentina no tiene más trasplantes por hepatitis A desde que se hizo la vacunación y se demostró que una dosis es suficiente para que los niños no la contraigan a esta hepatitis que es tan fácil de adquirir porque la vía es fecal oral, es muy común de adquirir en los baños y en toda la escuela. Mirá, lo que tú dices es tan impactante que yo nunca me voy a olvidar cuando hablábamos con Ginés González, me decía, no tenemos recursos suficientes. Y nosotros habíamos aprendido que una dosis de vacuna duraba como 10 años. Digo, bueno, Inés, vamos a empezar dando una dosis de vacuna. Y la Argentina, con la experiencia que hizo con una dosis, fue un modelo que se estableció después en muchos otros países, que con una dosis de vacuna de hepatitis A uno brindaba protección. Después están los que viajan, los adultos jóvenes, adultos mayores, que viajan a países que en desarrollo de Latinoamérica, de Asia, de África, y muchas veces dicen, y yo me tengo que vacunar con hepatitis A, ¿y qué les decimos? Y si es un adulto, sí, porque seguramente no entró en el calendario de la niñez y según el lugar a donde vayan, aparte de la vacuna de hepatitis A, le aconsejamos la de hepatitis B si no la tiene completa y otras vacunas según las regiones. Eso es muy importante que quien hace un viaje a lugares como África o Asia haga una consulta con bastante antelación a dónde va para ponerse todas las vacunas. El otro tema que me parece muy importante es la poliomielitis. Yo nunca me voy a olvidar, por la edad que tengo, que en la década del 50 tenía compañeros, me acuerdo uno de ellos, dos de ellos, que tuvieron poliomielitis. Y tú te acuerdas en el Ferrer, que es un instituto modelo de atención de los problemas respiratorios, había muchos pacientes que se internaban por los problemas que les había causado la poliomielitis. Hay todavía personas en la casa del Ferrer que reciben asistencia respiratoria porque la polio provoca parálisis y les paralizaba el diafragma, con lo cual requerían pulmotor para dormir. Tú sabes que nosotros tenemos una fundación y una organización sin fines de lucro en Miami y trabajamos con Bill Gates. Y Bill Gates tiene como un objetivo, el Rotary también, de erradicar la poliomielitis. Y todavía hay 2 países que suelen tener casos de poliomielitis, que son Pakistán y Afganistán. Y entonces se está viendo que aparentemente con la Sabin no alcanza muchas veces para erradicar y es muy importante la vacuna Salk, que se ha introducido en el calendario nacional y ahora se comienza con la vacuna Salk. Y tanto se ha utilizado en el mundo la vacuna Salk que parece ser que no hay suficiente. Y nosotros recién estuvimos en un evento en Panamá y me conmovió ver los estudios en República Dominicana y en Panamá con la vacuna Salk intradérmica. 1/5 de dosis introducida en forma intradérmica era equivalente a la dosis total que se da en forma intramuscular. Y más, se está estudiando, como se hizo una vez con la gripe, de hacer unos aparatitos que permitan entonces en una forma muy práctica dar la vacuna intradérmica de la Salk. Quiere decir que esta es otra de las enfermedades que estamos a punto de erradicarla. ¿Qué pasó con la difteria? Bueno, la difteria, que forma parte de la doble adultos, es una enfermedad bacteriana que provoca membranas en la garganta que dificulta la respiración, que si bien ha habido un par de casos en Chaco hace 2 años, tiene que ver con que eran personas que no eran residentes de Argentina y que vinieron a vivir, pero eso hizo que se refuerce la vacunación para difteria. Estoy preocupado por lo que pasa en Venezuela en relación a la difteria. Yo tengo amigos médicos que me cuentan que hubo una escasez, ojalá que ahora con el asunto de la colaboración de la Cruz Roja se pueda controlar
el problema, pero hay muchos casos de difteria. Y entonces, esa vacuna, la doble bacteriana o la triple, es fundamental. ¿Qué pasa con la vacuna de la rubiola? Bueno, la vacuna de rubiola es una vacuna que es obligatoria en calendario y que es muy interesante, como es una enfermedad asintomática, que si la mujer desea tener un hijo, haga una consulta médica para que antes de embarazarse se haga un testeo y si no tuvo anticuerpos se pueda vacunar antes del embarazo. Eso es fundamental porque mirá, en la década del 70 nosotros hicimos un estudio, había 38 casos de rubiola congénita en la ciudad de Buenos Aires. Y con la introducción de la vacuna triple viral, realmente la rubiola se ha controlado. Pero, como tú bien lo dijiste, la mujer en edad de embarazarse es que se haga el test, porque hay un 10% que no responden a la vacunación. Claro, que no hace anticuerpos. La gripe. Bueno, la gripe es una enfermedad estacional asociada más que nada al invierno. La población vulnerable, que son los menores de 2 años, entre 6 meses y 2 años, las embarazadas y los mayores de 65 años, forman parte del calendario obligatorio de vacunación. Vos sabés que estamos contentos porque finalmente la vacuna está llegando, la vacuna antigripal es fundamental, es inactivada, quiere decir que todas las personas que tú dijiste que tienen factores de riesgo la pueden recibir porque realmente no produce gripe por su aplicación. Y la otra situación que también tenemos que tener presente, que en algunos lugares ha salido una vacuna que se llama Istivac 4, que tiene un componente un poquito mayor contra la B, y entonces, si bien la triple, que es la que habitualmente se aplica, es muy útil, algunos pacientes pueden preferir la cuádruple. Eso es una situación individual que brinda un poquito más de protección. Importante es vacunarse. Importante es vacunarse. Y nosotros, para terminar con las vacunas, recordemos que también existe la vacuna contra el neumococo, para prevenir la neumonía, que las neumonías que se internan todavía siguen teniendo un 10-14% de mortalidad. Estamos pensando cómo poder colaborar frente a una situación que es preocupante. Tenemos antibióticos, pero los antibióticos muchas veces se usan en forma inadecuada y se ha creado una resistencia a los antibióticos. Entonces, nuestro objetivo en este segundo bloque es repasar para ver si podemos trasladarles algunas ideas para usar adecuadamente los antibióticos. Inés, empecemos por las infecciones respiratorias. Es muy común que la gente tenga un resfrío, que algunas veces tenga una otitis, que algunas veces tenga sinusitis, bronquitis y neumonía. Empecemos por el resfrío. Bueno, es la enfermedad viral más común, sobre todo de esta época del otoño y del invierno. Tiene un curso evolutivo de 7 a 10 días, a veces puede cursar con un poquito de fiebre. Cualquier cosa que tomemos para un resfrío no le va a cambiar el curso evolutivo. O sea, tomar antibióticos o no tomarlo, no solamente que no lo va a cambiar, sino que podemos hacer resistencia a los antibióticos. Con lo cual es una patología que hay que tomarla como lo que es un evento que dura 7 a 10 días y dejarlo pasar. A mí me gustaría destacar, dentro de lo que tú dijiste, un hecho que es importante. Solo en los resfríos se usa el antibiótico cuando uno le tiene una otitis. Es decir, cuando el resfrío favoreció que a uno le agarre el dolor de oído y tenga otitis, ahí se usa antibiótico. La otra circunstancia que puede necesitarse es un resfrío complicado con sinusitis, donde uno con el dolor en los senos, muchas veces fiebre, entonces ahí se usa antibiótico. ¿Y qué antibióticos se usan? Bueno, se usan antibióticos que tengan penetración en el hueso, tanto en el oído también. Por ejemplo, las penicilinas con clavulánicos, si el paciente es una población especial como un diabético
o un niño con alguna deficiencia, si no se puede usar penicilina o amoxicilina. Sí. El otro tema donde se usan mucho los antibióticos es en las anginas o faringoamigdalitis. Y lo que a mí me gustaría destacar es que el 80% de la faringitis o faringoamigdalitis son virales. Cuando uno tiene duda, y sobre todo es un niño o un adolescente y tiene una faringitis, una faringoamigdalitis, en muchos laboratorios, en muchos centros, puede ir a hacerse un test rápido. ¿Y el test rápido qué le muestra? Bueno, muestra si está la presencia del estreptococo, que de estar presente, ahí recibe antibióticos el paciente. ¿Qué antibiótico se le da? Habitualmente, el de uso habitual es la penicilina por vía oral, que inclusive se ha dado hasta 2 veces por día. Nosotros hemos hecho experiencia que es suficiente. Algunas veces de amoxicilina también, y en vez de 10 días, algunas veces hasta 5 días es suficiente. Hoy no se ve la fiebre reumática. Y una alternativa a las penicilinas es la acitromicina, que es un antibiótico de los llamados macrólidos, que tiene la facilidad de que como dura mucho tiempo en las amígdalas, en las anginas, uno tomando un comprimido por día, 3, algunas veces a 5 días, es suficiente para tratar muchas de estas infecciones. ¿Qué pasa con las bronquitis? Bueno, las bronquitis también, la mayoría son de origen viral. Estamos hablando de personas que no tengan enfermedades crónicas pulmonares, en las cuales la bronquitis es un capítulo distinto. Pero las personas, a veces la misma laringitis o faringitis, la voz ronca, después deviene en un cuadro de tos, de producción de un moco que puede ser amarillo incluso o verde. A veces cursa con fiebre o no, y en ese momento es buen momento para consultar al médico y no automedicarse con antibióticos, porque el 80% también son de origen viral y se evolucionan entre 7 y 10 días. Muy bien. Algunas veces las infecciones respiratorias se complican con lo que se llama una neumonía. Y las neumonías existen de 2 tipos, la neumonía típica y la neumonía clásica. Las neumonías, uno tiene, cuidado, fiebre, tiene muchas veces falta de aire, tos, y cuando va al médico habitualmente le pide una radiografía que cuando se comprueba que hay una imagen opaca que sospecha que hay una inflamación, eso puede ser una neumonía. ¿Y ahí con qué se trata, Inés? Si la persona es una persona sin enfermedades previas, se trata con amoxicilina o con penicilina, y si el paciente es alérgico se puede usar un macrólido, como usted contó. No se usan antibióticos de última generación y mucho menos las quinolonas de última generación, que eso sí genera el uso y abuso de las resistencias a los antibióticos. Muy bien. Otro capítulo de uso habitual de antibióticos es cuando uno tiene infecciones urinarias. Ustedes saben que las infecciones urinarias en la mujer se observan en el 25% de los casos, porque en la mujer el ano está muy cerca de la uretra, del introito vaginal, entonces los gérmenes muchas veces pasan y algunas veces uno tiene infecciones urinarias que no son muy complicadas, pero son molestas. Y cuando uno tiene una infección urinaria, lo habitual es hacerse un urocultivo y consultar a su médico. Pero fíjense lo que nos va a decir Inés. ¿Cuál es la duración del tratamiento de una infección urinaria en la mujer? 3 a 5 días según el paciente, pero lo más habitual es que le demos 3 días de antibióticos. Exacto. Fíjense ustedes qué corto es el tratamiento. Y existe una medicación que salió en el 69, pero que ha vuelto al país, que es un polvillo, que es la fofomicina, que se da en medio vaso de agua, el sobre que viene del Fomixin, y que una dosis es suficiente muchas veces para tratar las vías urinarias. Ahora, hay mujeres que tienen infecciones urinarias recurrentes.
Entonces, un amigo mío que vivió mucho tiempo en Israel hizo un trabajo muy bueno que fue publicado en el New England Journal of Medicine hace años, que mostró que el 18 a 20% de las personas que tienen, mujeres que tienen infección urinaria, pueden recaer. Y si recaen, y alguna de ellas está en relación a las relaciones sexuales, pueden prevenirse con furadantina, que es un antiséptico urinario que se da 3 veces por semana durante 2 o 3 meses. ¿Qué pasa con la infección urinaria en el varón? Bueno, el varón, a diferencia de la mujer, al tener la uretra larga por tener el pene, se la considera siempre una infección complicada, la infección urinaria. El tratamiento es de 14 días y hay que evaluar que el paciente no tenga además una prostatitis, que es una inflamación o infección de la glándula prostática, en cuyo caso el tratamiento puede ser hasta de 4 semanas. Y en los varones con infecciones urinarias debemos evaluar también lo que se llaman las uretritis asociadas a otros gérmenes, no infección urinaria, como asociadas a enfermedades de transmisión, infecciones de transmisión sexual que requieren a veces un tratamiento complementario. Hay un tema que a mí siempre en esa área me preocupó, es qué pasa con la sífilis. Es decir, cuando uno tiene un granito en el pene o en la vulva y muchas veces se le va sin darse cuenta. Se le hace una BDRL, es positiva y hay que darle un tratamiento. ¿Y qué tratamiento se da? La penicilina. La penicilina. Y en esos casos, mis queridos amigos, la penicilina benzatínica, que es intramuscular, tiene la gran ventaja de que aplicada dura 21, 28 días en el organismo y entonces con una aplicación a máximo 2 es suficiente. Uso inadecuado de antibióticos es muy frecuente en las diarreas. ¿Por qué? Bueno, porque las personas interpretan, incluso muchos colegas, la diarrea como un evento que hay que tratar con antibióticos, o a veces el excesivo o el mal uso de antibióticos por patologías que no tenían que tener antibióticos provocan diarrea por el mismo uso del antibiótico. El amoxicilina clavulánico, por ejemplo, es un antibiótico que suele provocar diarrea y la mayoría de las veces no había estado bien indicado. El otro día estuve con una doctora bioquímica muy buena, la doctora Rapoport, del Instituto Malbrán, y me contó el registro que ellos hacen de la resistencia bacteriana, especialmente en los hospitales. Y me conmovió el que nosotros seguimos teniendo estafilococos, meticilinos resistentes, muchas infecciones hospitalarias y muchas veces tenemos bacilos gram negativos multiresistentes. Entonces, lo que tenemos que tratar, por favor, es que en los pacientes hospitalizados se le haga un muy buen estudio bacteriológico y un muy buen antibiograma ampliado para saber qué antibióticos deben utilizarse. Sí, y aparte, doctor, la importancia en esos casos de que el lavado de manos, el contacto entre paciente y paciente, es fundamental para no colonizar al resto de los pacientes. Mis queridos amigos, con estas reflexiones y comentarios, nuestro objetivo, ¿sabe cuál fue? Que tratemos de usar los antibióticos con precaución. No lo utilicemos cuando no lo necesitamos. La mayoría de los cuadros virales son febriles y no necesitan antibióticos. Y cuando tengamos que usarlo, tengamos presente una buena recomendación para usarlos adecuadamente y por el tiempo mínimo necesario en esos casos. Mis queridos amigos, creemos que es fundamental tener presente el uso adecuado de los antibióticos. Gracias.